Hola, este es el video de demostración de la primera tarea del taller de comunicaciones. Somos el grupo 4 y el taller consiste en la simulación de una antena ya ayuda en el programa 4NEC 2. Bueno, de donde tomamos la información, el libro de teoría de antenas de Balanis expone un poco de la historia de la antena. Em, Tiene su origen en Japón en los años 20. Fue creada por el ingeniero Shintaro Uda. Y después el ingeniero Yagi eh, tradujo los papers que había hecho Uda en japonés, los traduce al inglés y se publican en la EEE, y ahí es donde empiezan a hacerse más conocidos y la gente empieza a notar que es una antena muy buena y empiezan a hacer pruebas experimentales y hasta que se vuelve como extremadamente famosa y adoptada en la actualidad. Bueno, mi nombre es Alexander Alvarado y les voy a hablar de la propuesta de diseño teórica que utilizamos en nuestra tarea para el diseño de la antena Yagi-Uda de 11 elementos. Como objetivo principal, bueno, diseñar una antena Yagi-Uda de 11 elementos, un reflector, un excitado y 9 directores. Cabe destacar que tanto la cantidad de elementos como el ancho de la varilla lo decidimos utilizar como referencia a la hoja de datos que se proveyó como parte de los instructivos de la tarea. La banda de frecuencia de operaciones de esta antena debe ser de 1710 a 1990 MHz y además, como dije previamente, utilizamos como referencia la hoja de datos. Concepto básico, vamos a utilizar, bueno, esto es un arreglo Endfire de elementos parásitos. Utilizamos un reflector más largo que el lambda medios para poder suprimir la parte trasera, mejorar el front back de la antena. Como excitado utilizamos la distancia exacta del dipolo de lambda medios. Directores, bueno, estos directores son más cortos que lambda medios y además de esto, como vamos a ver más adelante en los cálculos, utilizamos una estrategia llamada topper o como, bueno, no tiene un nombre en específico además de eso, pero sí, básicamente lo que significa es que cada una de las distancias o de las longitudes de los directores, conforme se va alejando del excitado, estos van siendo cada vez más pequeños o más cortos, de manera decreciente, por así decirlo. Estos son los cálculos iniciales que nada complicado de sacar, que es la frecuencia central, 1850 MHz, la longitud de onda, a partir de eso calculamos la longitud de onda, que es de 0,162 metros. La longitud del reflector la definimos como, todos estos son, vale destacar el punto de que todos estos son aproximaciones y resultados empíricos de la teoría, no son números específicos, pero bueno, eso lo obtuvimos del Balanis, capítulo 10 de antenas, donde recomendaba, bueno, y eso fue muy parte también poco de resultados experimentales, a pesar de que esta es la parte teórica, donde decidimos optar por un reflector de 0.53 lambda y un excitado un poco más corto. Y eso tiene una razón del por qué. Y un excitado de 0.50 lambdas. Como directores, bueno, como dije anteriormente, utilizamos la técnica taper, que es hacer desde el más cerca del excitado más largo y e ir de manera creciente hasta el más alejado. Y fuimos un rango desde 0.46 lambdas hasta 0.41 lambdas. Y de igual forma, estas distancias entre sí de maneras experimentales. Y para los espaciamientos de 0.20, bueno, utilizamos un espaciamiento de 0.20 lambdas para la distancia reflector excitado. A partir de ahí, las distancias entre los directores, bueno, entre el excitado y el primer director, y además entre los demás directores, es de 0. Bueno, va desde 0.15 a 0.12 lambdas. Esto también fue de manera experimental y fue de manera creciente la distancia entre los directores. Y bueno, para eso hicimos el cálculo del boom y básicamente nos dio que esta longitud era 22.3 centímetros a 1.3 lambdas. Esa es la idea general del diseño. Básicamente consiste en un reflector, un driver o un excitado y los demás directores, sucesivamente hasta la cantidad, bueno, n igual a 9, que fue la cantidad de directores que utilizamos. Según el Balanis, bueno, nos basamos en eso para calcular
todos los valores necesarios, pero lo que recomienda es una distancia, una longitud del reflector que esté entre 0.5 lambdas y 0.55 lambdas. El excitado que esté entre 0.47 y 0.50 y los directores, bueno, ahí nos dan un rango igual que las distancias. Para los cálculos de las longitudes del reflector y el excitado, básicamente a partir del lambda sub 0 o la longitud de onda que ya habíamos calculado, obtuvimos que el reflector es de 8,59 centímetros y el excitado es un poco más corto de 8,11 centímetros. De igual forma, a partir del lambda sub 0 o la longitud de onda previamente calculada, estas fueron las distancias que obtuvimos para cada uno de los directores. De igual forma, procedimos a hacer el cálculo. Bueno, perdón. Algo que es muy importante destacar también es que ese 0,46, 0,45 y demás son los coeficientes de qué tan largo queríamos que fueran cada uno de los directores, y fue propuesto de manera experimental, pero que estuviera entre ese rango y que además fuera de manera decreciente tal y como se propuso. Esto para mejorar la directividad del boom de lo que queremos con la antena. De igual forma, como venía explicando, los coeficientes que utilizamos para multiplicar las longitudes de onda en cada una de las distancias de los directores fue de manera experimental y fue de manera decreciente, siendo en la primera distancia del director 1 al 2 la más larga y del 8 al 9 la más corta. Y además también hicimos el cálculo del ancho del haz a menos 3 decibeles. Esto básicamente es el ancho del haz a media potencia, lo que quiere decir es el ángulo entre los dos puntos del patrón donde la potencia cae a la mitad respecto al máximo. ¿Qué quiere decir con esto? Que este cálculo de los 68.5 grados que obtuvimos es el ángulo entre los dos puntos donde la potencia ya cae al menos de menos 3 decibeles por debajo de la potencia máxima que se espera. Esto con, digamos, bueno, y obviamente basándonos con la directividad propuesta con una ganancia de 12 decibeles. Básicamente, esa fórmula de la directividad la sacamos de Balanis, capítulo 2, donde utilizamos la aproximación, bueno, la fórmula de aproximación que es, bueno, de donde está este aquí abajo de sub 0 y demás. Hicimos una transformación a la directividad lineal de la ganancia de 12 decibeles y obtuvimos que era 15,85, y a partir de eso logramos, bueno, para despejar el ángulo que necesitábamos, y a 68.5 grados, que es el ángulo entre los dos puntos de interés, es donde a partir de ahí la potencia cae por menos 3 decibeles, cae a menos 3 decibeles del máximo de la potencia esperada de los 12 de los 12 decibeles, perdón. Y bueno, eso es un poco también de lo que acabo de explicar. Y bueno, como consideraciones, este diseño fue basado en la teoría y referencia comercial de la hoja de datos que fue propuesto, bueno, que se dio, ¿verdad? Y el reflector bueno, y que también además de eso, el reflector se diseñó más largo para mejorar la supresión trasera y los directores más cortos para concentrar aún más el haz. Y sí, eso sería. Muchas gracias. Aquí ya me había cargado. eh, Aquí ya me había cargado la antena, pero vamos a volver a cargar. Aquí antes habíamos probado una configuración de 5 directores. Pero la de 9 nos da una directividad más alta y un patrón de radiación un poco más bonito. Entonces, bueno, el programa se basa en definir la geometría de la antena, basado en definir estos segmentos que se ven aquí en el espacio tridimensional con, eh, con sus coordenadas de inicio y sus coordenadas de final y el radio que va a tener cada elemento. Los segmentos son para que el programa por superposición calcule, por ejemplo, el parte del reflector en la cantidad de segmentos, y va a calcular lo que nosotros le digamos el patrón de radiación, la respuesta en frecuencia, el campo eléctrico y el campo magnético en el espacio tridimensional para cada segmento, y después por superposición nos va a sumar y nos va a entregar
el resultado, digamos, de todos los segmentos, de todos los elementos que le pusimos aquí. Entonces, para que se haga más fácil la definición de la antena y no haya que estar cambiando, por ejemplo, la geometría o dónde está cada uno con respecto al, 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 em, al elemento anterior, es importante poner los símbolos que son como las variables que el programa va a usar. Y aquí le pedimos a un modelo de lenguaje que nos dibujara bueno, que nos escribiera, digamos, cómo se tenían que definir estos símbolos para que después la geometría nada más pudiera referenciar los símbolos y, y fuera más fácil, por lo menos, por ejemplo, optimizar para los espaciamientos entre un elemento y otro, o las posiciones o las longitudes. Entonces, así fue como lo hicimos. Después hay que ponerle en cuál elemento y en cuál segmento le vamos a poner la excitación. En este caso está en el elemento 2 y en el segmento 21, que sería, digamos, si hay 41 elementos, significa que el elemento 41 va a ser el que queda en el centro y a la parte del van a quedar 20 elementos en cada lado. Después aquí se le puede poner la frecuencia inicial, cuántos steps uno quiere para un barrio de frecuencia y cuánto va a ser el espaciamiento entre step y step. Y aquí, digamos, se le puede poner a dónde la quiere poner uno la antena. Si uno quiere ponerla, digamos, en un campo real, puede poner aquí como seco, arenoso, en la costa, o colinas medias, colinas medianas y bosque, colinas montañosas, colinas rocosas, suelo fértil. Por aquí había también, bueno, eh, agua marina, agua fresca, hielo polar. Pero por ahora lo vamos a dejar en espacio libre. Bueno, aquí hay otras configuraciones, por ejemplo, eh, para que pueda simular con radios de cada elemento más grandes, digamos, que se alejen mucho de un conductor ideal de 0 eh, de 0 milímetros, digamos, de radio. Y bueno, aquí los comentarios que se le pusieron al documento. Vamos a salir de aquí, no vamos a guardar los cambios. Y bueno, vamos a calcular el patrón de radiación. 1850 MHz. Queremos ver el horizontal, podemos verlo completo. Y estamos viendo, bueno, aquí podemos ver, si le damos clic en 3D, podemos ver la geometría 3D de la antena. Y con el mouse la vamos viendo mejor y le podemos aquí poner un multicolor y ahí nos enseña el patrón de radiación. O si no, aquí, digamos, aquí estamos viendo este. Aquí estamos viendo este, pero también podemos ver este, que sería poniendo la antena así. Este sería ese. Digamos, el plano XY sería el horizontal. También podemos ver, bueno, la antena está desacoplada, tiene una impedancia de 26.6 ohmios reales y menos 3.17 imaginarios. Aquí está el optimizador que ya habíamos usado. Aquí se le pone como el enfoque que le quiere poner uno a cada una de las cosas y uno le puede poner que uno quiere un objetivo, digamos, a donde quiere llegar con cada uno de las características de la antena. Aquí le da uno por ejemplo, aquí le puede poner longitud del reflector, espaciamiento del reflector, longitud
el elemento excitado, espaciamientos, y uno le daría empezar, start, y él va, bueno, tendría que definirle aquí cuáles en coordenadas esféricas, cuál es eh, el punto donde uno quiere calcular. Y aquí uno le puede dar que quiere un barrio de frecuencias para optimizar. Y así fue como logramos como logramos llegar a esta antena. Vamos aquí a... Y aquí en este botón uno puede seleccionar el acople de impedancias para la antena. Entonces, por ejemplo, si uno quiere como una red L, una red P, una red T en paso bajo, paso alto, uno le puede dar aquí, digamos P, high pass, usar red, y entonces ya uno puede calcular otra vez el patrón de radiación. Y vamos a ver aquí multicolor. Y está el patrón de radiación con la antena acoplada. Oh. Y aquí también bueno, se puede normalizar también. Bueno, podemos ver la carta de Smith, a dónde está la antena. Bueno, aquí me dice dónde estoy en impedancia. Y vemos que la antena está como bastante en el centro, digamos. Si no estuviera en el centro, el punto nos saldría para acá y tenemos como tendríamos un... Bueno, aquí podemos poner un círculo de... Podemos ir marcando, digamos. Pero si no estuviera acoplada la antena, entonces tendríamos como un camino marcado en magenta. Por donde, digamos, como está esta línea aquí, la tendríamos por aquí, por aquí, por aquí. Y también podemos ver... Bueno, podemos calcular. Veamos el horizontal, patrón horizontal. Aquí hay que darle que queremos verlo a los 20 grados. A los 20 grados en el horizontal, digamos. Bueno, y va a calcular. Y aquí vemos, bueno, el standing wave ratio, que se mantiene bien hasta 2850, después sube bastante, la verdad. Podemos ver la ganancia, que también es como plana, bastante plana. No se logró la figura de 12 decibeles, pero desde los 1700 a los 1890, digamos, 1900, se mantiene como eh, bastante plana. Y la impedancia sí cae un poco. Tenemos nuestro pico de impedancia como en 1770. Aquí nos dice cuánto es, como unos 35 ohmios reales. Y bueno, también nos dice más o menos cuánto la fase, cuál es la fase de la impedancia y cuál es la parte real. Por 1860 tenemos como nuestro, digamos, la antena más real. Ya después se vuelve una antena bastante compleja. Y antes de ahí tenemos como la antena más acoplada en 2770 MHz.
Y bueno, este es el patrón de la frecuencia inicial de 1710. También podemos ver como el de la frecuencia final si le damos aquí. Y no sale. Se vuelve bastante. La relación frente-espalda no. Estamos en 0 dB. Y estamos en menos 7 decibeles. La relación frente-espalda no baja tanto, pero la directividad sí baja un montón. Y sí, digamos, por ejemplo, aquí en el. Bueno, este es. Creo que queremos ver es el horizontal. En el horizontal sí tenemos el problema de que se invierte la relación de la antena. Tenemos una atenuación bastante como severa en la parte frontal y una eh, tal vez digamos aquí está como más la parte frontal de la antena tiene como una atenuación bastante severa y la parte digamos trasera de la antena empezamos a tener como que se invierte la directividad de la antena y el patrón de radiación en la frecuencia más alta. Entonces esos fueron los resultados de la antena que simulamos. Para ver aquí. Y si tal vez sería importante probar más con sería importante probar más con un tipo de elemento activo diferente, tal vez más tridimensional o con más reflectores. O también, bueno, el problema de probar con más reflectores es que entre uno pone más reflectores, el efecto de cada reflector baja considerablemente, digamos. Eh, lo que sí vimos es que es una antena bastante cerrada en su ancho de banda y en su directividad para la frecuencia central, digamos. Si uno empieza a desviarse de ahí, las condiciones cambian mucho y se vuelven bastante diferentes a las que uno espera, digamos, para la frecuencia central. Entonces, esto fue todo por este video. Gracias.